Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. Les saludamos, ¿cierto?, a cada uno de ustedes. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de aclarando el propósito de la vida. Un poco ordenando las ideas que hay en nuestra cabeza, en nuestra mente. Bueno, ¿y por qué estamos en este mundo? Estamos en el camino, ¿cierto?, según trata el judaísmo, de mejorar nuestra vida, perfeccionar nuestra vida, nuestros caminos. Y bueno, aquí venimos al mundo, solo a sufrir. Si hay sufrimiento, ¿para qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, hay que entender también qué herramientas nos da la escritura para saber dónde dirigir nuestros caminos. Hay algunos libros, ¿cierto?, que nos hablan un poco de todo esto. Por ejemplo, el libro de Coelet, el Eclesiastés, nos va hablando un poco, bueno, de qué se trata la vida, ¿no? Cumplir mandamientos, seguir la voluntad de Dios, pero también dice comer, beber, alegrarse del trabajo por el cual uno se esfuerza. Todo es vanidad, pero aún así tiene que también uno disfrutar, ¿cierto? Ahora, dentro de nuestro propósito trascendental en este mundo, ¿qué está ahí detrás? O sea, ¿en qué tenemos que trascender? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Qué tiene que ver la Torá con esto? Reflexionemos. Bueno, el propósito de este tema es mostrar el camino e impartir la comprensión necesaria para alcanzar la verdadera perfección, tal como lo definen, ¿cierto?, los sabios, o los caminos de los rectos, el cual ha sido, ¿cierto?, el camino de los justos en la escritura y a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la verdadera perfección según los justos, los sabios, los que se encaminan, ¿cierto?, por la rectitud? Bueno, hay un libro, ¿cierto?, que trata de esto, que se llama Mesilat Yesharim, y en el primer capítulo dice: la única perfección verdadera es la de Bekut hacia Hashem. Y esto es lo que se refirió David Amelech cuando dijo: y en cuanto a mí, la cercanía a Hashem es mi bien. Salmo 73:28. Dice que la única perfección verdadera es la de Bekut. Y la de Bekut, ¿cierto?, tiene que ver con el apego hacia el Eterno. El apego, la cercanía a lo que le llamamos, ¿cierto?, tener una relación con Dios, tener una cercanía, tener una comunicación, tener una manera de estar cerca siempre de Él, impregnarnos de Él, etcétera. Dice los sabios que la única perfección verdadera en este mundo es la de Bekut Hashem, o la apegarse al Eterno, como cuando David dijo: en cuanto a mí, la cercanía al Eterno, ese es mi bien. Y solo esto es lo bueno, mientras que cualquier otra cosa que la gente considere buena es vanidad y vacío engañoso. ¿Por qué? Porque finalmente el único, ¿cierto?, que permanecerá para siempre, o que fue, es y será siempre, es Dios. Por lo tanto, la única eternidad a la que nos podemos aferrar es a Dios, que Él es eterno, que trasciende todas las cosas. Cualquier otra cosa que encontremos buena fuera de Él es vanidad y un vacío engañoso, porque realmente es temporal y en algún momento perecerá, nos traerá un bien superfluo, nos traerá un bien momentáneo, pero no trascenderá, dejará de ser. En cambio, la cercanía del Eterno, conocerle, acercarse a Él, nos lleva, ¿cierto?, a la verdadera trascendencia en esta vida. Y solo, dicen los sabios, que eso es lo bueno, lo que debemos procurar y buscar. Con mucha más fuerza, ¿cierto?, como lo hacía David. En cuanto a mí, dice, estar cerca de Hashem, ese es mi bien. Las ideas presentadas en este tema se basan en principios fundamentales y profundos de la sabiduría de la Torá, pero no todo el mundo es capaz de comprender estos conceptos
Así que vamos a ver algunos temas prácticos que se desarrollan a partir de estos principios, ya que quizás comprender los fundamentos o qué es y qué no es cercanía, entre otras cosas, no es tan sencillo. Hay que entender bien, ¿cierto?, a lo que se refiere. Entonces también la idea es comprender algunos principios subyacentes, ¿no es cierto?, que van junto a este tema. Como dicen los sabios en el Talmud, la Torá está disponible para cualquiera que desee estudiarla. O sea, cualquiera que desea estudiar la Torá puede hacerlo. Y tiene que, en el fondo, si cualquiera puede estudiarla, o debe estudiarla, o que desea estudiarla, significa que cualquiera podría llegar a comprenderla, a entenderla. Entonces la Torá no debe ser un conjunto de leyes difíciles de comprender, que nadie más sepa, sino que en realidad cualquiera debería estar disponible para cualquiera que deseara estudiarla, en su nivel que se encuentra para poder acceder a ella. Este concepto, ¿cierto?, es relevante para nosotros, ya que mucha gente que quiere venir al camino de la Torá, a veces, ¿cierto?, se le presenta como un camino difícil, lleno de leyes, mandamientos, tradiciones, etc., imponiendo, ¿cierto?, cargas sobre ella que le están diciendo, bueno, no está tan disponible para ti, está indisponible para ti, pero en realidad debería estar cercana para alguien que realmente desea estudiarla. Bueno, esa idea que vamos a presentar podrían desviarse a otros temas. Por eso es que tenemos que centrarnos, ¿cierto?, en identificar cómo conseguir un apego a Dios de una manera más tangible y sencilla. Así que vamos a ver que el objetivo de la vida es alcanzar esta debekut, o este apego a Dios. Ese es el objetivo de la vida. Apegarse, acercarse a Dios. Bueno, el mundo, ¿cierto?, en el que vivimos es un mundo donde quizás Dios no participa activamente, no lo vemos. Entonces uno podría decir, bueno, si el objetivo era alcanzarlo, es como alcanzar algo invisible, casi imposible, trascendental. ¿Cómo podemos acercarnos a esto? Entonces, quizás acercarse o apegarse a Dios es un concepto que nos queda lejos. No es sencillo. ¿Cómo voy a alcanzar a Dios? Haciendo largas oraciones, entrando en trances proféticos, subiendo a un monte alto, el más alto del mundo, para ver si de allí me llega una luminosidad más elevada, como lo hacían en el mundo antiguo, ¿no? Que ponían sus templos en montes altos, en los más altos, y siempre los templos eran altos, altísimos, para alcanzar el cielo. Bueno, para ponerlo en términos simples, si nosotros nos enfocamos en eso de alcanzar a Dios a través de las cosas, quizás nunca lo alcancemos, porque no lo vemos en este plano, pero la tarea principal del servicio de cualquier persona a Dios es identificar el propósito de su vida, de la vida de uno. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de alcanzar el apego a Dios? Es comprendiendo el propósito de la vida, o de nuestra propia vida. ¿Por qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo? Si soy capaz de darle un sentido, un propósito, y lo encuentro, estaré más cerca de Dios. No voy a estar más cerca de Dios por volar más alto, o quizás ir al lugar más profundo, o estar en el lugar más amplio y más ancho, o estar en el lugar donde hay más luz. No. Realmente se alcanza alcanzando el propósito de la propia vida. Bueno, todos debemos saber que hay un creador que creó el mundo, incluido uno mismo. Hay un creador que nos hizo y nos formó, y él también sostiene el mundo, incluido a uno. Dios creó los cielos y la tierra, creó este mundo,
también me creó a mí. Dios sostiene el mundo y también me sostiene a mí. El Creador le dice a cada uno lo que espera de él. Ahora, si decimos esto, hay un problema que radica en el hecho de que la persona no tiene idea, o uno no tiene la clara idea de lo que el Eterno o Hashem quiere de uno. ¿Qué es exactamente lo que el Eterno nos pide y espera que hagamos con nuestra vida? O sea, Dios creó el mundo. Por ejemplo, Isaías dice, Dios creó el mundo para que fuera habitado. Ok, le dio un propósito a este mundo para que fuera habitado. Y nos creó a nosotros. ¿Y cuál es nuestro propósito? Bueno, ¿cuál es la idea clara que tenemos que tener de nuestra vida? ¿Qué es lo que espera Dios de mí? Entonces uno podría preguntarse, ¿estamos tratando quizás con alguien que no sabe que tenemos una Torá dada por el cielo? Si alguien se pregunta esto, tal vez no conozca que Dios nos dio una Torá que vino desde lo alto, desde el propósito de Dios, y que nuestro propósito es cumplir la Torá. Tal vez hay gente que no sabe esto, pero ya recibimos la Torá, y esto explica el propósito de la vida del hombre, que a lo largo de nuestra vida es cumplir con todos los mandamientos, los 613 mandamientos. Entonces alguien podría decirse esto, el mundo no conoce su propósito, pero en realidad Dios ya dio su propósito y su voluntad descrita en la Torá, y su voluntad es que cada uno cumpla con todos los mandamientos. Sin embargo, la verdad es que el mundo se le llama Olam. El mundo o la tierra se llama Olam en hebreo, ¿cierto? Pero esta palabra se relaciona con la palabra Elem, que significa oculto, porque aquí en este mundo hay una gran confusión. Es la voluntad del Eterno que mientras uno no anhele y trabaje muy duro para... Es la voluntad del Eterno que mientras uno no anhele ni trabaje muy duro, pueda, para determinar con precisión qué es lo que busca el Eterno de uno, nunca lo vamos a saber. O sea, mientras uno no anhele ni trabaje muy duro en nuestra vida personal para determinar con precisión qué es lo que busca el Eterno de mí, nunca lo sabremos. Y esto es lo que se cree en este mundo. La vida progresará con confusión y oscuridad y uno no tendrá éxito en servir al Creador. O sea, mientras uno no busque, no sé, digamos como que no le entre en la mente la idea de que uno tiene que buscar saber con precisión qué es lo que busca Dios de mí, nunca lo vamos a llegar a saber. Y como hay mucha gente que no lo busca saber, hay una tremenda confusión en este mundo sobre cuál es el propósito de la vida. De hecho, cuando nadie le da sentido o nadie busca ese propósito, hay confusión, hay oscuridad, hay falta de fe. Hay gente que no prospera y dice, ¿por qué no prospero? Y en realidad no encuentra un mecanismo para servir a Dios porque no sabe cuál es su propósito en la vida. Entonces, al parecer en este mundo hay un ocultamiento. Y uno debe anhelar y buscar con mucho esfuerzo determinar saber cuál es el propósito de Dios para mí. No es tan sencillo. No es que viene del cielo la respuesta, se abre el cielo y le dice, esto es tu propósito. Entonces si yo hago eso, cumplo con mi propósito y así sirvo a Dios. Pero hay un ocultamiento en este mundo. Entonces el mundo está lleno de gente confusa que no sabe cuál es su propósito, ni se esmera en buscarlo. El punto es que aunque sin duda una persona sabe, por ejemplo, dentro del judaísmo, que hay que cumplir todos los mandamientos, el servicio al Eterno no es simplemente cumplir los mandamientos relacionados, ¿cierto?, en la situación que se nos presenten. O sea, el servir al Eterno no es solamente cumplir todos los 613 mandamientos en el momento oportuno. Que si viene el sábado guardo el Shabbat, que si viene la fiesta guardo la fiesta, y otra fiesta guardo la otra, y si viene acá guardo esto, y si esto no hago esto. O sea, si uno piensa que cumplir simplemente esos mandamientos es cumplir con el propósito de la vida, pues no es
no lo es todo. Y aun cuando eso es parte del servicio al Eterno, no se trata solo de eso. Entonces, por mucho que la gente quizás llegue al camino de la Torá, no significa que ha encontrado el propósito de su vida. Entonces, los sabios lo ponen de otra forma. Uno más bien debiese cumplir los mandamientos como si uno estuviese construyendo un edificio, para que las mitzvot o los mandamientos construyan a una persona adecuadamente. Es decir, más que un conjunto de momentos donde uno debe cumplir con los mitzvot o los mandamientos, uno debe pensar que hay un propósito detrás de cada mandamiento que se está cumpliendo. Cada mandamiento me está construyendo, o quizás deconstruyendo de alguna forma. Me está construyendo como persona. No es simplemente un conjunto de cosas que hago o no hago, o dejo de hacer, sino que me está formando, construyendo como un edificio. Por lo tanto, es necesario que haya un método claramente definido para cumplir las mitzvot de manera organizada y estructurada. Si yo quiero establecer un edificio, pues tengo que poner primero los cimientos, tengo que recubrirlo, hacer una base firme, poner los pilares, ¿cierto? Empezar a armar, ¿cierto?, el esqueleto del edificio. Pero si quiero levantar un edificio, tengo que hacerlo de manera estructurada. Por lo tanto, también debiese haber una manera estructurada de cumplir los mandamientos. Uno debe saber cuál será el comienzo de la estructura, su continuación y cuál es el objetivo de cumplir todas las mitzvot. En otras palabras, una persona debe aclarar cómo el cumplimiento de las mitzvot construye su alma y qué proceso seguir para lograrlo. O sea, cada vez que una persona piense, reflexione en por qué estamos cumpliendo mandamientos, debiese pensar cómo esto construye mi alma. ¿Qué proceso debo seguir o continuar o empezar o iniciar para poder construir mi alma? Uno debiese aclarar esto. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es el propósito detrás de cumplir un mandamiento? ¿Por qué otro y por qué otro? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Bueno, hay 613 mandamientos, mitzvot, según el tradicional conteo. Pero debemos identificarnos y elegir con cuáles comenzar. Ahora, obviamente hay mandamientos que aplican a diario, hay otros que se aplican en momentos específicos y hay otros mandamientos que requieren, ¿cierto?, quizás de algo especial o de alguna persona especial. Bueno, sabemos cuándo se pueden cumplir, de hecho, porque la misma Torá nos da un marco de cuándo debemos cumplirlo. Ahora, no estamos hablando solo de estos mandamientos, que tienen su tiempo, que tienen su momento, y hay cosas que hay que hacer sí o sí. Pero no estamos hablando de estos mandamientos en general. Hay un mandamiento, por ejemplo, que es amar al Eterno, amar a Dios, amar a Hashem. Y hay otro mandamiento, otra mitzvah, que es temer a Hashem. Y hay otro mandamiento que es adherirse o apegarse a Hashem. Y son mandamientos similares. Entonces, la Torá nos menciona tres cosas: amar al Eterno, temer al Eterno y apegarnos a Él. Pero hay que ponerlos en un orden. No saber este orden es un estado es seguir en un estado de confusión y ocultamiento. Y cuando hay algún ocultamiento o un desorden, es difícil alcanzar la meta que tienen los mandamientos, que es apegarnos a Dios, conocerle a Él, entender nuestro propósito. Entonces hay tres cosas, tres mandamientos fundamentales dentro de la Escritura: amar a Dios, temerle y apegarnos a Él, en un orden. Ahora aclaremos esto. Debe existir un verdadero deseo de lograr esclarecer, ¿cierto?, cómo debemos servir al Eterno. Debemos tener primeramente la intención, un verdadero deseo de lograr la claridad de cómo yo voy a construir mi vida con el servicio al Eterno.
Tiene que haber un propósito y tiene que haber un deseo personal de hacerlo. Si no, esto no funciona. Entonces hay que ver la vida de una manera correcta, entendiendo cuál es nuestra situación en este mundo. Es decir, que toda nuestra vida tiene un solo propósito. Y nuestro propósito es servir al Eterno. Tenemos que entender que el propósito de este mundo es servir a Dios. No es tan difícil de verlo si es que pensamos que Dios creó todas las cosas. Es decir, todas las cosas son de Él. Y cualquier cosa que yo vaya a ocupar, la hizo Él. Todo lo hizo Él. Del Señor en la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en ello habita. Por lo tanto, todo es de Él, le pertenece. Si yo voy a vivir en este mundo, que le pertenece a Él, y todo lo que ocupe le pertenece a Él, pues entonces me constituyo, ¿cierto?, en un ser que vive en este mundo y debe agradecer que gracias a Él vivo en este mundo. Y cada cosa que existe en este mundo, que es de Él, que fue hecha por Él, por medio de Él y para Él, pues yo también debo servir de esta manera. Como bien dice la Escritura, ¿no? Porque de Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Dice el Brit Hadasha. Todas las cosas son de Él, fueron hechas por Él y son para Él. Todo lo hizo, ¿cierto? Lo vio bueno, lo creó para Él. Por lo tanto, nos constituimos en siervos de las cosas que Él hizo. Administramos un mundo que Él creó. O sea, no solo Él creó el mundo, también nos creó a nosotros. Si el mundo le es servil a Él conforme a su voluntad que las designó, pues el hombre o la humanidad también es servil a Dios conforme a la imagen que Él nos creó. Nos dio una imagen, una semejanza, nos dio habilidades, virtudes para servirle. Si Dios creó al mundo con un propósito, Él lo creó, también creó al hombre con un propósito. Y si Dios puso al mundo para que obedeciera y siguiera las leyes que Él estableció, también puso a la humanidad para que le siguiera y le sirviera conforme a las leyes que Él estableció. La ley moral, ¿cierto? La ley que se nos manifiesta a nosotros en la Torá. Entonces, nuestra vida tiene un propósito único de servir a Dios. La Escritura dice, Ibdu et Adonai besimcha. Servir al Eterno con alegría. Con gozo, dice. Hay que servirle con alegría. Y alguien se alegra cuando sabe, ¿cierto? Tiene una buena noticia. El que se alegra tiene una buena noticia. Tiene una gratitud, ¿cierto? O está feliz con lo que hace. Bueno, sobre todo es consciente del momento. Cuando una persona no es consciente de un momento no se puede alegrar. Pero cuando uno sabe que viene una celebración y un momento importante y se alegra por ello, entiende el propósito. Una persona alegre entiende el propósito, por ejemplo. Bueno, eso es algo subyacente al propósito de la vida. Ahora debemos entender que es nuestra obligación, así como también nuestro privilegio, aclarar el significado de nuestra vida en este mundo. O sea, estamos, por así decirlo, obligados, privilegiados a entender el significado de Dios. O sea, el significado de nuestra vida en este mundo, nuestro paso por este mundo. Debemos entender y apreciar que el lugar para nuestro descanso máximo y placer es el mundo de la recompensa del mundo venidero, el mundo que Él nos promete. O sea, nuestro descanso y nuestro mayor placer no será en este mundo, sino en el mundo que es el mundo de la recompensa, por haber alcanzado nuestro propósito, por haber completado nuestro propósito. El mundo venidero. Si logramos vivir en el fondo, en esta vida, conforme al significado puro, sincero, que debiésemos tener en este mundo, pues el mismo sentir lo tendremos en el mundo venidero, de una manera plena y perfecta. O sea, vale la pena vivir en este mundo de una manera plena y perfecta, con el propósito, ¿cierto?, con el que viviríamos en el mundo venidero.
Bueno, todo nuestro propósito aquí en este mundo es servir al Eterno. Identificar un camino sólido para poder servirle. Esa es nuestra misión. ¿Cuál podrá ser nuestro camino sólido? La estructura, el edificio que hay que levantar, cómo construirlo de manera sólida para poder servir a Dios. Ahora estas ideas no son abstractas, sino que son una forma de vivir literal. Hay que tener un programa para saber cómo vivir una vida buena en este mundo, una vida que nos lleve a nuestra meta deseada. Debemos esforzarnos por entender las cuestiones desde las cosas más fáciles a las más difíciles, paso a paso, de tal forma que veamos una escalera de crecimiento que sea una forma fácil de entender para cada uno de nosotros. Solamente de esta forma, cuando uno diga, superé esto otro, ahora voy por esto, creceré en esto y en esto otro, uno podría llegar a decir, estoy en el camino de servir a Dios, estoy creciendo y perfeccionando mi vida, y he entendido mi propósito, y estoy trabajando por mi propósito. Si le preguntáramos a las personas, este es otro subtema, ¿cuál es su suposición inicial, considerando su estado el día de hoy, en cuanto al área más valiosa y apropiada para comenzar su servicio a Dios? ¿Cuál es el área más valiosa para servir a Dios? En principio. Una persona podría responder que le parece que podría ser, a lo mejor su punto débil es que no tiene suficiente diligencia en estudiar la Torá. Y desde su punto de vista, esta es la manera en la que puede empezar a rectificar su vida. No suele estudiar mucho la Torá, por lo tanto, bueno, ¿cómo partir para sirviendo a Dios? Bueno, estudiando la Torá, siendo diligente en esto. Podría haber otra persona que responda otra cosa. Luego, ¿cierto?, de hacer una introspección. A lo mejor otra persona dice, no, en realidad la lashon hará, mi mal hablar, que soy una persona, ¿cierto?, que difama a otros, que hablo mal, ¿cierto?, de los demás. A lo mejor es muy fácil que yo caiga en habladurías, en chismes contra otras personas. A lo mejor mi manera inicial de servir a Dios es dejar esto. Esta es mi parte vulnerable. Siento que no tengo suficiente cuidado para controlar mi lengua. Para acá y para allá se me escapan las palabras inapropiadas e indebidas. Ahora podría haber otra persona que dijera, bueno, en realidad viendo mi situación familiar, la primera cosa que tengo que abordar es el Shalom Bait, la paz del hogar. Hay otra persona que podría decir eso, bueno, en realidad tengo que empezar por aprender a llevar una vida en paz en mi familia, en mi casa, en mi hogar. Siento que es algo con lo que debemos lidiar ahora y rápidamente. No tengo paciencia suficiente con mi familia, me enojo muy rápido. No sé, hay cosas que no puedo llevarlas bien con ellos nunca. Siempre tengo una mala reacción, siempre hablo mal del otro, siempre lo contradigo. No los incluyo suficiente cuando tomo decisiones, no me interesan sus opiniones. No les brindo apoyo emocional cuando están mal. Bueno, podríamos encontrar todo tipo de respuestas variadas entre las personas. Por lo tanto, cada persona necesita su propia respuesta sobre cuál es el camino correcto a seguir, dependiendo de su situación particular. Ahora, sin embargo, no es tan así. Más bien, sí hay un punto por el que podamos partir todos, casi sin excepción, para poder comenzar a entender el propósito de nuestra vida, rectificar y seguir el camino de Dios. ¿Cuál sería ese camino? Cada uno de nosotros ha sido enviado, como establecen ciertos los sabios, pongámoslos en términos más filosóficos, místicos, desde los mundos superiores a este mundo. Venimos de un mundo superior,
digamos, el alma viene de un lugar superior. Fue creada por el Eterno, es pura. Dios nos dio un alma pura. Y los que eran dignos fueron enviados aquí, ¿cierto? Desde el Gan Eden. Digamos, y los que no lo eran fueron enviados desde, dice los sabios, el Geinom. O sea, algunos, por así decirlo, dignos, participarían del mundo venidero, del jardín del Edén. Otros quizás participarían del lugar, ¿cierto?, de la perdición, el Geinom. El lugar del fuego perpetuo donde se quemaban, ¿cierto?, todo lo malo. Bueno, el denominador común es que todos regresamos, o venimos a mejor dicho, todos venimos a este mundo para servir al Creador. ¿Por qué venimos a este mundo? Bueno, venimos a este mundo para superar al menos, o corregir al menos, un pecado. Porque de hecho, la Escritura lo dice, ¿no? Que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos al menos hemos pecado en algo. Al menos uno. Al menos uno. Al menos tenemos que corregir un pecado, una falta, un error ante Dios. Y ese pecado es la principal prueba y es el principal problema para poder rectificar este mundo y nuestra vida. Pero la verdad es que incluso si una persona viene para solucionar un pecado particular, el trabajo no comienza solamente con corregir ese pecado, sino mucho antes. ¿A qué nos referimos? Se puede hablar de arreglar de algo cuando, por ejemplo, hay una casa que tiene algo dañado, como una pared, una puerta, etc. Entonces se puede decir que el daño debe ser reparado. Hay algo dañado en la casa, no sé, una manija, una pared tiene un daño, una puerta. Se puede decir que el daño debe ser reparado. Pero si ni siquiera hay casa, no hay necesidad de arreglar nada. O sea, si hay casa, si hay pared, si hay puerta, hay algo quizás que esté dañado y se puede arreglar. Pero si no hay casa, si no hay pared y no hay puerta, no se puede arreglar nada. Necesitamos primero una casa para poder arreglar algo de la casa. Bueno, en el caso de nuestro servicio a Dios en este mundo, es similar. Incluso si de hecho una persona ha venido a este mundo, por así decirlo, para rectificar algún pecado, alguna falta en particular, no significa que su tarea sea solo reparar ese pecado, o que su trabajo comience y termine allí. Es decir, mi pecado es un daño. En una casa, a lo mejor hay una manilla mala. Vine a este mundo solo, o construí solo esta casa para reparar esa manilla. Pero hay una casa completa. Hay una casa llena de cosas. A lo mejor uno dice, no, mi objetivo solo es eso. Pero hay una casa completa. O sea, tú viniste a este mundo completo. A lo mejor fallaste en algo, pero no es lo único en lo cual puedes crecer o mejorar. Hay personas, para que lo aterricemos, hay personas que creen que solo tienen un defecto. Soy perfecto, solamente que me falla esta cosa. O en esto soy malo. Y hay gente que diría, bueno, si alguien le pregunta, ¿eres bueno o malo? Soy bueno, o sea, ¿qué cosa mala tengo en mi vida? A lo mejor recuerdo una cosa mala que suelo caer en eso. Pero tal vez este es como el ejemplo de la casa. Uno diga, bueno, sí, está dañada la puerta de la casa. Pero eso no significa que no haya nada más en la casa que necesite mejorar, o que se pueda mejorar o hacer o rectificar. A lo mejor hay cosas que uno no ve que se están echando a perder. El tiempo pasa, ¿cierto? En una casa hay cosas que se echan a perder. Entonces, no es cierto que venimos a este mundo y solo hay algo que rectificar y somos todos los buenos y no hay nada más a lo cual que podamos crecer. Porque la gente que piensa así, a lo mejor se conforma con arrepentirse una vez en este mundo
Y nunca va a pensar en hacer crecer su vida, en mejorar sus acciones, sus palabras, su forma de vivir, en aumentar, en servir a Dios, sino que dice, no, yo me basta solamente con superar esto que me complicaba y ya está todo bien. No es así. Así no se sirve al Eterno. ¿Ya? Solo después de que hemos construido... cada persona debe desarrollarse, así como un edificio, a sí mismo, construyendo nuestra alma estructurada, bien fundada, ¿cierto? De servir a Dios. O sea, tenemos que entender que toda nuestra vida se basa en servir a Dios. No solamente en aquello que tenemos que rectificar, sino que pueden haber muchas otras posibilidades de poder servir a Dios. ¿Ok? Solo después de habernos construido a nosotros mismos de forma verdadera, la obra principal después será rectificar aquel pecado por el cual quizás venimos a este mundo. Pero primero se necesita una estructura. No hay una puerta dañada si no hay una casa, una pared que la sostenga, pilares, ¿cierto?, que sostengan ese edificio. Nuestro propósito principal es establecer una casa, un edificio en este mundo, en esta vida. Establecer nuestro edificio, nuestra casa, nuestra vida. No solo reparar aquello. ¿Ya? Tenemos que tener un marco sólido para establecer nuestro servicio a Dios. Primera misión, tenemos que establecer la casa, por así decirlo, en la roca. No la casa en la arena, en la roca. Si no, uno podría decir, bueno, alguien vino a este mundo, a lo mejor solo tenía una falta, un pecado, llegó, lo rectificó, y el Señor que se lo lleve pronto para que no peque de nuevo. ¿Será eso todo? Entonces sería la vida un desperdicio. Alguien está trabajando en su casa, construyendo su casa. Entonces la vida podría ser un desperdicio si alguien dijera, bueno, vengo a este mundo, ya solucioné mi único pecado, ok, me voy. A lo mejor una persona pensando así desperdició toda su vida, dijo, bueno, mi único problema es este, antes de morir, perdón Señor por esto, y se acabó, y desperdició toda su vida. Bueno, no, más bien está claro, cada persona debe edificar el alma, de principio a fin. Prestar atención, obviamente, a aquella inclinación por la cual nuestro corazón se desvía en este mundo, pero nuestra principal misión es construir nuestra alma. Nuestro principal trabajo no es superar nuestros defectos, sino construir nuestra alma, nuestra vida. O sea, imagínense, vamos a aterrizar la idea porque igual es como, quizás no es tan sencillo de ver. Una persona que dice en realidad, va al colegio, yo no soy buena para las matemáticas. Por lo tanto, nunca voy a poder estudiar nada que tenga matemáticas. Si no corrijo mis matemáticas, nunca voy a poder estudiar algo de matemáticas. Y a lo mejor dejó de estudiar todas las cosas. Solo le importaron las matemáticas. Después llegó, dio las pruebas para entrar a estudiar, quizás a la universidad, y solo sabía matemáticas. Y en todas las otras pruebas le fue mal, pésimo. Puntaje, ¿cierto?, antinacional. Una persona que a lo mejor le fue horrible, pero dijo, bueno, corregí mi defecto. Pero gracias a eso no pudo entrar a estudiar lo que quería. No pudo construir su vida con la profesión o el oficio que quería tener, porque solo se dedicó a corregir su defecto. Y todo lo demás, todo el edificio, la casa, no la trabajó. Nuestra vida no se trata solo de corregir nuestros defectos, las cosas en las que somos más débiles. Esa es una falsa idea. El punto es que tenemos que construir toda nuestra vida de tal forma que aproveche
nuestra vida en este mundo. Y con ello llevar en nuestra vida a superar, ¿cierto?, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras debilidades. ¿Ok? O sea, por eso venimos a este mundo. No es nuestro trabajo principal superar nuestro defecto, sino que a pesar de nuestro defecto, y sin dejarlo de lado, tenemos que trabajar en edificar nuestra vida. A lo mejor una persona diría, bueno, gracias a este defecto jamás nadie se va a fijar en mí. Jamás nadie me va a apreciar. Jamás nadie va... Mentira. Aún con eso, las cosas pueden ir mejor. Todos tenemos defectos. Nuestro trabajo principal es construir nuestra alma. Trabajar en nuestra vida, edificarnos. Edificarnos. Como dice la Escritura, ¿no? Edificados unos a otros. Construirse unos a otros. ¿Cómo llamó, cierto, el Mashiach a sus seguidores también constructores del reino? La piedra que se echaron los edificadores, dice, ha venido a ser la principal. El punto es que hay que edificar y poner la piedra fundamental de nuestra vida. Nuestra vida tiene que construirse, sostenerse. O sea, si no ponemos el objetivo en establecer, poner un cimiento firme en nuestra vida, aunque tengamos defectos, seguimos construyendo hacia adelante y encontrando nuestro propósito. Si solo nos fijamos en el defecto, en el pecado, bueno, la verdad es que no logramos nada. Y hay gente que se deprime por esto, de hecho. Cuando encuentra que no puede superar algo, se deprime, entra en un vicio tal vez, se estresa, está ansioso y se quedan pegados. No, el objetivo. La gente se deprime porque no puede superar aquello. Bueno, a pesar de ello hay que construir su vida. Siga adelante, construya su vida. Obviamente en algún momento lo podremos superar, pero si no lo hemos podido hacer, quizás todavía no hemos dado suficiente firmeza a nuestra vida, a nuestras convicciones para poder superar eso. Siga trabajando en su vida, en su alma, para que pueda lograr superar aquella falta, aquel defecto. Pero si se queda solo ahí, nunca lo supera y se vio sobrepasado, nunca lo va a superar. Siga construyendo. No porque un deportista tenga un desgarro, algún problema físico en un momento o se sienta débil, va a abandonarlo todo. Tiene que seguir trabajando, comiendo bien, durmiendo bien, preparándose. Bueno, todo esto es necesario para que en cada momento que estemos vivos, la razón por la que estemos vivos en este momento nos guíe nuestra vida. Estoy construyendo mi vida, ese es mi propósito. Construir mi vida. Debemos vivir con este propósito día a día en nuestra vida, hora tras hora, atendiéndolo en cada momento. Estoy trabajando en mí, estoy trabajando en mi vida. Es decir, el conocimiento de la razón de nuestra existencia no es una información común, ordinaria, sino que más bien es algo con lo que debemos estar en sintonía siempre. Mi objetivo es trabajar en mi vida, construir mi vida. Ese es mi objetivo, constante, firme. Por eso existo, para trabajar en mi vida, para construir mi alma. Siempre tenemos que estar en sintonía con eso. Si sumo un mandamiento, porque estoy construyendo mi vida, estoy cumpliendo y sirviendo al Eterno. Si sumo otro, si dejo de hacer esto otro, si logro superar mis defectos, estoy construyendo mi vida. En cada momento uno debe adaptar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones a esta razón. Cada persona conoce y comprende la razón de su existencia. Y si cada uno lo logra, y logra comprenderla, comprenderá incluso que la rectificación personal está conectada a esta razón y es realmente parte de ella. O sea, ya que estoy construyendo, mejorando, edificando mi vida, es que por esa razón estoy logrando rectificar las cosas que a lo mejor me dificultaron en la vida, las pruebas que tuve, ya que trabajé en mí y ese fue mi propósito, logré superar el resto de cosas. Por lo tanto, el resto de cosas
formaban parte del propósito que era construir mi vida y superarme. Y crecer espiritualmente. Y crecer en este mundo. Pongamos un ejemplo. ¿Ya? Espero que hasta aquí vayamos bien. Hay muchos comentarios, no me puedo detener ahora. De ahí lo veo. Pero sigamos con nuestra idea. Ya. Un carpintero toma una sierra en una mano y toma una tabla en otra mano y comienza a cerrar o a serruchar. Si mientras corta la tabla, sus pensamientos se concentran en otros asuntos y no se concentra en la tarea que está haciendo, que es cortar una tabla, es probable que el corte sea defectuoso. La tabla se le escape de las manos, o ni Dios lo permita, pueda incluso hacerse un corte en la mano. Si estoy ahí y de repente mi mente está en cualquier otro sitio y llego, en vez de hacer el corte correcto, lo tiro para otro lado, o me hago daño, el corte queda mal, ¿cierto? O incluso me corto yo mismo. Bueno, esto puede suceder incluso si una persona tomó la sierra en la mano y sabía claramente lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Incluso sabía y había usado una sierra. O sea, puede ser una persona que sepa cómo usar una sierra, sé por qué lo estoy cortando, sé qué tengo que hacer, tengo marcado el corte y todo lo tengo claro. Pero sin embargo, cuando realmente está en la acción cortando esta tabla, si todo se le escapa de la mente en ese momento y piensa en otra cosa totalmente distinta, todo puede acabar mal. O sea, siempre hay que tener el propósito de lo que estamos haciendo en nuestra vida en la mente. Siempre tiene que estar ahí, en nuestro pensamiento. Como dice la Escritura, el Eterno bendice a la persona cuyo pensamiento persevera en él. ¿Cierto? Esa persona es bendecida, que persevera en sus pensamientos, en el propósito de su vida, que es servir a Dios. Cuando persevera, las cosas van bien. Puedo yo saber todo, qué hacer, qué no hacer aquí y allá, pero si eso se me escapa y tomo acciones que me llevan para otro lugar, la cosa puede terminar mal igual. Incluso si una persona no sabe cortar y una persona sabe cortar, pueden hacer el mismo mal corte o cortarse a sí mismo, aun cuando alguien tenga mucha expertise y otro no. Así es la vida. Por eso nunca hay que abandonar ni olvidarse y tener simplemente el propósito, que es: ¿esto me edifica o no me edifica? Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice la Escritura. O sea, ¿esto me edifica o no me edifica? ¿Me ayuda a mi propósito o no? En realidad, estoy pensando en eso siempre. Y cuando lo estoy haciendo por el bien del servir a Dios, al Creador. Como dice la Escritura, hacer todo como para el Señor. Todas las cosas que hagáis, hacerlas en su nombre. Como si estuviese sirviendo al Creador. Bueno, lo mismo aplica, ¿cierto?, del carpintero a nuestra situación. Los sabios, Hazal, Jajamim, ¿cierto?, dijeron que un juez debe imaginar que le colocan una espada entre los muslos y cualquier pequeño error podría ser peligroso. O sea, un juez debe imaginar que al estar tomando su veredicto le estuvieran colocando una espada entre los músculos. Una frase un poco dura, ¿no? O sea, cuando voy a tomar una determinación, debo pensar que en realidad incluso mi vida está en riesgo con esto. Tengo que tomar una buena decisión. Bueno, esto se aplica a cada persona. Cada uno es juez de sí mismo. Uno es juez de sí mismo y de su propia vida. De hecho, la persona obviamente se mortifica cuando no toma buenas decisiones. Y cuando toma buenas decisiones uno se alegra. Me va bien, celebro.
Nuestro trabajo en este mundo es comparable al de este carpintero que hablábamos. Sí, Hasbe Shalom, si Dios no quiera, uno se distrae del propósito y la meta de esta vida, estamos en constante peligro. Es un peligro, como un juez que tiene una espada entre los muslos cuando juzga. Nuestra vida es como un hilo fino, ¿no? Haciendo un corte de cirujano. Bueno, por lo tanto, después de aclararse el propósito de nuestra vida, debemos vivir con este conocimiento diariamente. Hora tras hora, día tras día. Literalmente probándonos momento tras momento. Como dice Job 7:18. Debemos probarnos momento tras momento. Todo el tiempo. Sujetos a prueba. El conocimiento del propósito de la vida no es solo un hecho que uno escucha, escribe y luego archiva para que quede registrado. ¿Cuál es mi propósito? Tal cosa, lo escribo, lo marco, lo grabo, lo dejo bien guardado y lo archivo y queda bien registrado. No. Y que luego, ¿cierto? Limpio el polvo que estaba por allí guardado, ¿no? Antes de Pesaj. Limpiamos, ¿cierto? Todo. Limpio todo ahí para que quede registrado y ordenadito y limpio. Este conocimiento debe ser experimentado, vivido y respirado para que uno esté totalmente en sintonía con ello. ¿Ok? Siempre tenemos que estar en sintonía con nuestro propósito de vida. ¿Cuál es mi propósito? Construirme. ¿Para qué? ¿Qué voy a lograr? ¿Qué voy a hacer con ello? Ahí tomamos nuestra decisión. Yo elijo esto otro. Nuestro libre albedrío. Yo siempre quise hacer esto. Trabaje para ello. Y con ello sirva a Dios. Sepamos que servimos siempre a Dios y nuestro propósito es apegarnos a Él. Y si yo logro construir mi vida de tal forma que logro alcanzar los objetivos, construir un edificio fuerte, superar mis temores, mis defectos, mis pecados, estoy sirviendo al Creador de una manera excelente. Claro que sí. Bueno, ¿cuál es el propósito de la vida de una persona en este mundo? El propósito de la vida es conocido, pero en realidad no se conoce mucho. Es bien conocido porque uno lee sobre él, oye sobre él, etc. Sin embargo, la verdad es que no se sabe. Y si uno lo supiera correctamente, como la palabra hebrea, ¿cierto?, para conocimiento, que es yediá, que es en realidad una conexión. Si uno supiera correctamente y estuviera pegado a la información, conectado a ella, toda su forma de vida necesariamente cambiaría. O sea, el propósito de la vida es bien conocido, pero en realidad no se le conoce. Esto es como un acertijo, ¿no? Es bien conocido porque cada vez uno lee sobre el propósito, escucha sobre el propósito, ve cosas del propósito, pero en realidad no se sabe cuál es el propósito. Ahora, si una persona aplicara en todo momento su peso o su energía espiritual hacia lo que es su propósito, hacia este hecho, y tuviéramos un compromiso vivo y ardiente, de verdad, tomaríamos el papel, tomaríamos el bolígrafo, el lápiz, y registraríamos para nosotros mismos el propósito de nuestra vida. Colocaríamos este papel en el bolsillo y lo sacaríamos aproximadamente cada un cuarto de hora para recordarlo constantemente, de modo que no olvidemos este hecho y vivamos de acuerdo a él. O sea, ¿qué dicen los sabios? ¿Cuál es el propósito de la vida en este mundo? Si en realidad estuviéramos siempre pensando en esto, observando nuestra vida, lo que pasó hacia atrás, lo que pasa hacia adelante, mis talentos, mis virtudes, si veo dónde estoy parado, en realidad, si estoy conectado a esta idea de cuál es el propósito de mi vida, que estoy escuchando que alguien me dice algo, que yo veo algo, que Dios me abre este camino, que Dios me permite esto, que me lleva hacia acá, hacia allá. Si yo veo quién me habló, quién me aconsejó y veo todo eso, yo debería ser capaz en cualquier momento tomar un lápiz, una hoja, un papel y decir, este es mi propósito. Por eso estoy recibiendo estas señales, digamos, del mundo, por eso estas cosas me rodean, por eso yo creo de esta forma. Y no nos podríamos desapegar, este es mi propósito. Servir al Eterno.
y de esta forma, de la forma en que Dios nos propone, o que uno siente que Dios lo dispuso. Vamos a ir a algunos puntos más y cerramos este tema, porque da para mucho. Ni siquiera llevamos quizás la cuarta parte del tema. Bueno, ¿cuál es en verdad el propósito de una persona en este mundo? La verdad es que la única perfección verdadera es la de Bekut hacia el Eterno. Apegarse al Eterno. Y esto es lo que David Amelech declaró en cuanto a mí. La cercanía, el apego a Hashem es mi bien. En otras palabras, si uno quiere saber qué es lo que hace que una persona se realice, logre su objetivo en esta vida, debe considerar lo que David Amelech entendió que era bueno para él. ¿Cuál era el bien de David? Apegarse al Creador. Si fue bueno para él, también es bueno para cada uno de nosotros. Porque él dijo, en cuanto a mí, apegarme a Hashem es mi bien. Apegarme a él es mi bien. Si yo me apego a él, comprendo mi propósito. Si yo me apego a él, logro comprender, logro escuchar con claridad, logro ver con claridad mi propósito. ¿De quién sabemos esto? De nuestro Mesías. Que él decía, lo que yo veo, lo que yo oigo, lo que yo recibo de mi Padre, eso hago. Porque él estaba pegado al Eterno, a Hashem. Él estaba pegado a él. Por lo tanto, todo lo que él veía, lo que oía, las señales que recibía, lo que recibía en su corazón, en su espíritu, las cosas que él hacía, cómo se estaba construyendo, como dice la Escritura. Y fue a los 13 años ahí, ¿cierto?, al templo. Y dice que el joven crecía en sabiduría, en conocimiento. Él sabía que debía construirse, construir su vida, su alma. Y todo lo que él veía, aprendía, discutía, hablaba, recibía de otros, era parte de su crecimiento, era parte de su construcción en la vida. Y gracias a su apego hacia el Creador, hacia su Padre, y todo lo que él veía que él hacía en este mundo, o que le mostraba a él, o que él recibía de él, todo lo que oía, que era bueno, ¿cierto?, del Padre y su voluntad, a eso se apegaba y eso hacía. Y en virtud de eso el propósito del Mashiach siempre fue claro para él. Estuvo claro, él sabía lo que tenía, a lo que venía, lo que iba a pasar, y las cosas que le iban a acontecer, y lo que iba a pasar después. Tenía las cosas claras. Entendía el propósito con claridad. Y sabía cuál era, aun cuando tenía dificultad. Y no siempre lo pasó tan bien. También sufrió. Pero entendió el propósito, porque estaba pegado al Creador. En cuanto a mí, el apego a Hashem es mi bien. A nadie le interesa una mesa o una silla rota. Nadie quiere dormir en una cama que está rota. Más aún, en el fondo nadie quiere ser una persona rota. Si no, todos queremos ser una persona completa. ¿Quién usaría una silla rota? Nadie. ¿Una cama rota? Nadie. Usted puede ver, siempre ahí en los basurales está lleno de camas, sillas rotas y cosas rotas. Nadie lo quiere. ¿Qué es lo que uno busca realmente? Una silla completa, una cama completa, una persona completa. Cuando nos acercamos a personas que están rotas, vacías, nos provoca alejarnos muchas veces. Y nadie quiere ser esa persona que esté mal. Bueno, incluso el corazón roto existe. ¿Qué es una persona completa? ¿Quién es un verdadero judío? Dice la Escritura. Pablo, ¿cierto? Dice, ¿quién es el verdadero judío? ¿Quién es verdaderamente un judío? ¿Quién es verdaderamente una persona completa? ¿Quién es verdaderamente aquel que sigue al Creador? ¿Quién es? Bueno, aquel que se apega a Él y guarda sus principios y se apega y con fortaleza. Como decimos siempre, es un árbol de vida para todos los que se aferran, se apegan con fuerza a ella. ¿A quién? Podemos preguntarnos de nuevo, ¿qué es una persona completa? ¿A quién no le faltan manos? ¿A quién no le faltan piernas? ¿Al que no le falta un dedo? ¿Esa es una persona completa?
Todo eso es superficial, una plenitud corporal. La verdadera plenitud, es decir, la plenitud interior del alma, se deriva de la cercanía, el apego que tenemos con el Eterno. Como escribió Ramjal, el sabio, ¿cierto? La verdad es que la única perfección verdadera es el debekut hacia el Eterno, el apego hacia el Eterno. Todo lo demás que la gente considera bueno es vanidad y un vacío engañoso. Esto es todo lo que tenemos realmente en la vida. Apegarnos al Eterno, la cercanía con Él, nuestra relación con Él. La esencia entera es estar cerca del Eterno y apegarse a Él. No solo en este mundo, o no solo en el mundo venidero, donde el propósito último es vivir con Dios, sino que en este mundo la tarea y nuestro principal propósito es adherirnos, apegarnos al Creador. En cualquier momento que una persona no se apega al Creador, en ese momento es una persona incompleta, porque le falta algo. No tiene propósito, no busca propósito. Cuando no nos apegamos a Dios, somos incompletos. Por eso, decía el Mashiach, yo oro para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Él estaba tan apegado a su padre que decía, somos uno. Estoy apegado a Él de tal forma que su voluntad es mi voluntad y mi voluntad es su voluntad. Somos incompletos, no somos uno. No somos completos cuando no estamos apegados al Creador. Carecemos de esa plenitud. Y esa plenitud de ser uno con Dios es estar apegados a Él. Y por último, cualquier persona sincera que escucha estas palabras y verdaderamente lo acepta en su alma, debe tomar estas palabras, escribirlas en una hoja de papel, colocarlas en su bolsillo. Y al menos cada 15 minutos sacar ese papel del bolsillo, contemplarlo en su contenido. ¿Cuál es mi constante propósito en esta vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? La respuesta es apegarnos al Creador, a construir nuestra vida de tal forma que esté sustentada en la roca y no en la arena. Y eso es que esté apegada a la roca firme, que es el Creador. Cada vez que uno tome este papel y lea las palabras y cobren vida en nuestros ojos y las accionemos, es que ya no necesitaremos mirar este papel. Vivirá con una convicción clara del propósito de la vida y buscará constantemente formas de poder aplicarlo. O sea, si todavía no entiendo cuál es mi propósito, escriba ahí cuál es el propósito, apegarse al Creador. Tómelo una y otra vez, cuál es mi propósito, apegarme al Creador. En el momento en que ya no necesite leerlo, sino que mi propia vida esté cobrando sentido de apegarme a Él. Las acciones que estoy tomando me llevan hacia allá. Lo tengo claro cuando tomo mis acciones, mis pensamientos, mis decisiones. En ese momento ya no necesitamos el papel. Estamos viendo con una convicción de cuál es mi propósito en la vida. Buscar las formas de apegarnos al Creador. Ese es el propósito. Si yo no busco cumplir mis mandamientos porque no quiero apegarme más al Creador. Si yo no estoy dejando de hacer cosas que no debo hacer es porque no quiero apegarme más al Creador. Y esa es la verdad. Si yo estoy sufriendo y siempre caigo en una y otra vez en algo que me complica, en un defecto, y es porque no estoy buscando, si yo solo me centro en eso, es porque no estoy buscando apegarme al Creador. En realidad, es una circunstancia de la vida y todos tendremos alguna, pero mi propósito es construir mi vida para apegarme al Creador, sin importar las circunstancias. Y si hay una circunstancia difícil, pues en todo momento debemos construir nuestra vida hasta llegar a tener la herramienta de que podamos reparar eso. Pero nunca lo lograremos si no nos apegamos al Creador, si no somos uno con Él. ¿Ok? Y lo dejamos hasta aquí. Es muy largo este tema, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Nuestra primera parte. Bueno, familia Bao, que el Eterno les bendiga. Vamos a cerrar el tema para que no se alargue el estudio cuando lo subamos.
Y yo me quedo aquí viendo sus comentarios porque hay bastante ahí que leer. Así que, Shabu a todos, que tengan todos una feliz y con propósito semana. Shalom.